Hola a todos gente. El día de hoy veremos una teoría, que, si ustedes quieren, pueden considerarla como una continuación de mi hipótesis de lo que podría haber pasado si Goku controlaba el Super Saiyajin Dan Sandankai. Le agradezco a Ospina1 Bruno por sugerirme esta teoría, un saludo para ti, Bruno. Para comenzar la teoría, tendríamos que situarnos antes de que comenzara el torneo universal. Como muchos sabemos, Goku y Vegeta casi alcanzaban su límite en aquel momento, y, a diferencia que la versión original donde Goku decidió controlar el Super Saiyajin Blue con el Kaioken, el Saiyajin optaría por otra la fase ascendida. Goku se barajaría el controlar el Super Saiyajin Blue con el Dai Sandankai debido a que tenía más tiempo para entrenar y, además, el Dai Sandankai no provoca tanto desgaste abrumador al cuerpo que podría llegar a matarlo en el acto como sucede con el Kaioken. Por lo que, el Saiyajin, se tomaría su debido tiempo para entrenar y preparar su estrategia. Goku lograría controlar el Super Saiyajin Blue Dan Sandankai a la perfección, que utilizaría en la batalla final contra Hit. Esto sorprendería a muchos, más a Vegeta porque se percató de su as bajo la manga. El Saiyajin que no tendría tantas limitaciones, tendría una batalla bastante pareja con Hit, y mucho más duradera. Goku, utilizando todas sus energías, lograría ser más que Hit por momentos, pero claramente el asesino no sería derrotado fácilmente. La batalla sería interrumpida por Bills y Champa, y aquí pasaría igual que en la línea original con Goku rindiéndose. Posteriormente, con el inicio de la saga de Black Goku, el Saiyajin utilizaría esta fase para luchar contra su otro yo. Debido al abrumador poder de Goku y el gran control de la misma, llegaría a superar inclusive a Black. No obstante, la llegada de Zamasu a la batalla le complicaría las cosas a Goku y Vegeta. El príncipe Saiyajin, que entraría en la habitación del tiempo, decidiría dejarse de juegos y hacer lo mismo que Goku, controlar el Super Saiyajin Blue Dan Sandankai. Para la última vez que volvieron, Goku y Vegeta se prepararían para luchar. Black, quien estaba muy alejado del poder del príncipe Saiyajin, no tendría oportunidades contra este cuando lucharon. Mientras, Goku se encargaría de estorbar el paso de Zamasu. Vegeta aprovecharía su increíble superioridad contra Black Goku para acabar con su vida antes de que logre recuperarse, mientras que Goku detendría a un Zamasu quien sin Black no era nada. Los Saiyajines se percataron de que faltaba el sello para el Mafuba, por lo que, ellos se encargarían de detener a Zamasu, mientras Bulma y Trunks iban en busca del sello. Un Zamasu de nulas oportunidades de siquiera hacerle daño a los Saiyajins, no querría admitir la derrota. Mientras que, Trunks y Bulma llegaban con el sello que fueron a buscar a Kame House. Goku prepararía el Mafuba, mientras que Vegeta debilitaba aún más a Zamasu, que lo único que lo dejaba con vida en aquel momento era su inmortalidad. Goku le lanzaría el Mafuba, sellándolo de una vez por todas y anulando las mínimas posibilidades de que Zamasu fuese liberado. Goku y Vegeta, quienes con mucho esfuerzo derrotaron a Black y Zamasu, le entregarían el jarrón a Gowazu para que, este, lo guardase en un lugar seguro donde nunca pudiese ser liberado. Aquí, el futuro se salvaría de ser destruido completamente y de tener que regresar al pasado con la ayuda de Whis. Hasta aquí llegaría la teoría, gente. El torneo de exhibición no tendría cambios, solo que aquí Goku utilizaría este estado en vez del Kaioken, lo mismo para los entrenamientos. Yo sin más nada que decir, me despido,